Hay nombres que el tiempo no borra, historias que siguen latiendo en la memoria de quienes las escuchan. Hoy, en Silencio Misterioso, te contaré la historia de un hombre temido, un ejecutor sin piedad, cuya sombra aún recorre los caminos polvorientos de la Revolución Mexicana. Esta es la historia de Rodolfo Fierro, el carnicero de Villa. El ángel exterminador apareció cabalgando, armado, listo para obedecer órdenes y cumplir con el ritual del fusilamiento. El enemigo debía ser aniquilado, no importaba cómo. Un personaje clave de la revolución fue Francisco Villa, la amalgama de crueldad y ternura. Villa el animal, Villa el modelo de cristiano patriota. Según Jorge Aguilar Mora, Villa y su lugarteniente ejecutor Rodolfo Fierro. Martín Luis Guzmán describe en su obra El águila y la serpiente. Un personaje clave de la revolución fue uno de los episodios más sangrientos protagonizado por Fierro. Los traidores eran los invitados principales de la fiesta de las balas. Los enemigos capturados fueron encerrados como rebaño de reses. Para ellos no existía él. Fierro olía la muerte, sintió una pulsación rara, un estremecimiento que le bajaba desde el corazón. Las sombras del pasado siguen susurrando sus secretos. ¿Qué otras historias oculta la revolución? Solo aquí en Silencio Misterioso. ¿Sabías que Rodolfo Guadalupe Fierro, conocido como el Carnicero, nació el 27 de julio de 1880 en El Fuerte, Sinaloa, México? Abandonado al nacer, fue adoptado por la familia Fierro, quienes lo criaron y educaron. Desde joven, trabajó en diversas ocupaciones, incluyendo como obrero ferroviario y soldado federal, participando en la lucha contra los indígenas yaquis. Su valentía y ferocidad en combate llamaron la atención de Francisco Villa, con quien se unió en 1913, durante la Revolución Mexicana, convirtiéndose en uno de sus más leales y temidos generales en la División del Norte. Fierro se destacó por su brutalidad en el campo de batalla y su lealtad inquebrantable hacia Villa. Falleció el 13 de octubre de 1915 en Nuevo Casas Grandes, Chihuahua, al ahogarse mientras intentaba cruzar una laguna montado a caballo. Rodolfo Fierro y Francisco Pancho Villa se conocieron en 1913 durante la Revolución Mexicana. En ese año, Fierro, quien trabajaba como maquinista de ferrocarril, fue presentado a Villa por Tomás Urbina, mano derecha y compadre de Villa. Urbina invitó a Fierro a unirse a las filas de la División del Norte para luchar contra el régimen de Victoriano Huerta. La valentía y ferocidad de Fierro en combate rápidamente le ganaron la confianza de Villa. Su destacada participación en la batalla de Tierra Blanca, guardaespaldas y lo puso a cargo de los trenes de la División del Norte. La relación entre Fierro y Villa se fortaleció debido a la lealtad inquebrantable de Fierro y su disposición para llevar a cabo órdenes sin cuestionamientos, lo que lo convirtió en uno de los hombres más cercanos y temidos del Centauro del Norte. Rodolfo Fierro fue una figura compleja dentro de la Revolución Mexicana, y sus puntos fuertes lo convirtieron en uno de los generales más temidos y respetados. Ahora exploraremos las fortalezas de Rodolfo Fierro, un hombre cuyo temple y lealtad lo convirtieron en una figura clave de la Revolución Mexicana. Fortalezas de Rodolfo. 1. Inteligencia táctica y estratégica. Fierro no solo era conocido por su ferocidad, sino también por su habilidad para planear y ejecutar operaciones militares. Sabía cómo aprovechar las oportunidades en el campo de batalla. Aunque no fue un líder carismático como Villa, su capacidad para organizar y llevar a cabo misiones cruciales hizo que fuera indispensable para la División del Norte. Era astuto al utilizar los recursos a su disposición, como el uso de ferrocarriles para transportar tropas rápidamente y sorprender al enemigo. 2. Fuerza física y resistencia. Fierro fue un hombre de gran resistencia física, lo que le permitió destacar en las luchas más intensas y prolongadas. Desde joven trabajó en los ferrocarriles y se entrenó en un ambiente que requería gran fuerza y resistencia, lo cual lo preparó para las exigencias del combate. Esta fortaleza le permitió enfrentarse cara a cara con los enemigos en situaciones extremas, donde muchos otros hubieran flaqueado. 3. Lealtad inquebrantable. Uno de los puntos más destacados de Fierro fue su absoluta lealtad a Pancho Villa. A pesar de la brutalidad que mostraba, Fierro era un hombre que nunca cuestionaba las órdenes de Villa. Esa lealtad lo convirtió en un general muy cercano al Centauro del Norte, y su disposición para llevar a cabo cualquier orden, sin importar lo difícil o sangrienta que fuera, lo consolidó como uno de los hombres más importantes en el ejército villista. 4. Carácter temerario y audaz. Fierro se distinguió por su valentía sin límites.
En numerosas ocasiones, desafió las normas de la guerra convencional y se mostró como un líder audaz que no temía enfrentarse a enemigos superiores. Su valentía en combate lo convirtió en una leyenda dentro de la Revolución Mexicana, y su presencia en la línea de frente intimidaba a los opositores. Quinto, habilidad para ejecutar castigos. Fierro tenía una reputación terrible como ejecutor. No mostraba misericordia hacia los prisioneros, especialmente aquellos que consideraba traidores. Su brutalidad no solo se limitaba a la batalla, también extendió su influencia a la disciplina dentro de las filas de Villa, donde su mano de hierro mantenía el orden y respeto. Esto lo convirtió en una figura temida tanto por aliados como por enemigos. Sexto, carácter firme y resoluto. Fierro era un hombre con un carácter firme, que no se dejaba influenciar por dudas ni miedos. Su determinación para cumplir con sus misiones lo hizo destacar, y su falta de vacilación ante situaciones extremas lo convirtió en un líder práctico y directo en medio del caos de la revolución. Estas características lo hicieron sobresalir como uno de los generales más efectivos y temidos de la Revolución Mexicana, convirtiéndolo en un pilar fundamental dentro de la División del Norte. Si bien Rodolfo Fierro destacó por su valentía y lealtad, también tuvo debilidades que marcaron su historia. Su carácter impulsivo y su brutalidad en el combate le ganaron enemigos, incluso dentro de la misma revolución. Se dice que su falta de control y su tendencia a la violencia extrema generaron temor, pero también críticas. Además, su audacia lo llevó a asumir riesgos innecesarios, lo que terminó costándole la vida en un accidente, mientras intentaba cruzar un pantano. Cuando la Revolución Mexicana estaba en su apogeo, entre el estruendo de los disparos y el relinchar de los caballos, surgió un hombre cuyo nombre inspiraba terror: Rodolfo Fierro. Era el brazo más despiadado de Pancho Villa, su lugarteniente más letal. No solo comandaba con fiereza, sino que ejecutaba sin duda. Los prisioneros temblaban al oír su nombre. Para ellos, no existía la misericordia. Fierro disfrutaba de la muerte como si fuera un espectáculo. Se cuenta que, en una ocasión, al tener un grupo de enemigos capturados, los alineó junto a un pantano. Tomó su revólver y comenzó a dispararles uno por uno, pero pronto se cansó de la monotonía. Entonces, con una sonrisa escalofriante, los obligó a abrazarse en fila. Apuntó con calma y apretó el gatillo. El proyectil atravesó los cráneos de varios antes de detenerse. 12 con un solo tiro, exclamó orgulloso. El verdugo de Villa, la oscura leyenda de Rodolfo Fierro, el viento helado de la llanura chihuahuense azotaba los rostros de los revolucionarios, pero él no se inmutaba. Rodolfo Fierro, con la cabeza en alto y la mirada de hierro, avanzaba entre los prisioneros con la determinación de un hombre que no conoce el miedo ni el remordimiento. A su alrededor, el olor a pólvora y muerte impregnaba el aire. Se dice que la guerra saca lo peor de los hombres, pero ¿y si algunos ya llevaban la oscuridad dentro? ¿Era Fierro un soldado despiadado o simplemente el brazo ejecutor de Villa? La historia que estás por escuchar no es solo un relato de la Revolución Mexicana, sino una ventana a la mente de un hombre que convirtió la violencia en su firma personal. Adéntrate en la historia de Rodolfo Fierro, el hombre que, con una frialdad aterradora, convirtió la guerra en su propia danza macabra. Las ejecuciones se planifican, dijo Fierro, y matar requiere no solo de cálculos, sino de una voluntad férrea. No más yo tiro y soy un mal tirador. Los enemigos son 300 almas que abandonan su forma humana y se volverán cadáveres desfigurados. Durante la fiesta, los disparos de carabina recogían las voces que sonaban en la oquedad de la tarde como chasquido en la punta de un latigazo. Fierro dispara, un como mareo del alma lo embargaba. Sus ayudantes le cargan y acercan las armas, las balas, los gritos, el llanto, el olor a pólvora, la súplica, las consignas. Son una sinfonía espantosa donde la pasión de matar y el ansia inagotable de vivir luchaban como temas reales. Él estaba atento a cuánto se decía de Villa y el villismo. Dicen que la Revolución Mexicana despertó a héroes y mártires, pero también destapó las sombras más profundas del ser humano. Y si hubo un hombre que encarnó la muerte misma, fue Rodolfo Fierro. Se dice que el espíritu de la muerte lo poseía y lo guiaba a sacar lo peor de él. No era un soldado, no era un estratega, era un verdugo. Un ente guiado por la sangre y el sufrimiento ajeno. No obedecía órdenes de Villa, sino de algo más antiguo y perverso, el instinto de matar. Algunos prisioneros susurraban su nombre con el terror clavado en los huesos. Para ellos, Fierro no era un hombre, sino una bestia sin alma. Su apodo, el carnicero, no fue un simple mote de guerra. Se lo ganó con cada ejecución que realizaba con frialdad inhumana. Fusilar prisioneros era su pasatiempo, pero su placer estaba en la caza, en la persecución, en ver cómo sus víctimas suplicaban mientras él decidía el momento exacto de la muerte. Un testimonio perdido en el viento de la historia cuenta que en una ocasión, Fierro reunió a 300 desertores. No los
los ejecutó de inmediato. No, primero los dejó sentir el peso de su destino. Los obligó a correr, a tratar de escapar, y uno a uno, los fue cazando con su revólver. No fallaba un solo disparo. Si alguno caía herido y se retorcía en la tierra, Fierro se acercaba lentamente, lo miraba a los ojos y con una sonrisa torcida apretaba el gatillo en la frente. Otras veces, cuando la pólvora no era suficiente para su sadismo, Fierro usaba su cuchillo. Se decía que disfrutaba ver cómo la vida abandonaba los cuerpos lentamente, cómo la sangre brotaba de las gargantas cortadas por su mano. Su crueldad era un espectáculo incluso, la vida de cientos de almas, y aunque su final fue abrupto, ahogándose en un pantano en 1915, muchos decían que la muerte simplemente lo reclamó como suyo, porque un hombre como él nunca pudo pertenecer a este mundo, con fantasía tan cruel como creadora de escenas de muerte, las terribles órdenes de Villa. Verlo así era como sentir en el alma el roce de una tremenda realidad cuya impresión se conservaba como siempre. Villa mandó separarlos en dos grupos. De una parte los voluntarios, quienes llamaban colorados, se les pasaría por las armas antes que oscureciese. A los federales se les daría a elegir entre unirse a las tropas revolucionarias o bien irse a sus casas mediante la promesa de no volver a hacer armas contra los constitucionalistas. Fierro, como era de esperar, fue el encargado de la ejecución, a la cual dedicó, desde luego, la eficaz diligencia que tan buen camino le auguraba ya en el ánimo de Villa, de su jefe. Declinaba la tarde. La gente revolucionaria, tras de levantar el campo, iba reconcentrándose lentamente en torno del humilde pueblecito que había sido objetivo de la acción. Frío y tenaz, el viento de la llanura chihuahuense empezaba a despegar del suelo y apretaba los grupos de jinetes y de infantes. Unos y otros se acogían al socaire de las casas. Fierro, pero aquí nunca detuvo nada ni nadie. No iba a rehuir un airecillo fresco que a lo sumo barruntaba la helada de la noche. Hizo cabalgar a su caballo de anca corta, contra cuyo pelo oscuro, cano por el polvo de la batalla, rozaba el borde del zarape gris. Iba así al paso. El viento le daba de lleno en la cara, mas él no trataba de eludirlo clavando la barbilla en el pecho, ni levantando los pliegues del embozó. Llevaba enhiesta la cabeza, arrogante el busto, bien puestos los pies en los estribos y elegantemente dobladas las piernas entre los arreos de campaña sujetos a los tientos de la montura. Nadie lo veía, salvo la desolación del llano y uno que otro soldado que pasaba a vigorosas y flexibles. Fierro consideró de una sola ojeada el pequeño ejército preso, lo apreció en su valor militar y en luz poniente del sol. Vuelto de espaldas, los prisioneros lo veían desde lejos, a través de las cercas. Sus piernas formaban compás hercúleo y destellaban. El cuero de sus mitazas brillaba en la luz del atardecer. Unos 100 metros, por la parte exterior a los corrales, estaba el jefe de la tropa encargada de los prisioneros. Fierro lo vio, le indicó a señas que se acercara. El oficial cabalgó hasta el sitio de la valla más próximo a Fierro. Este caminó hacia. Hablaron. Por momento, conforme hablaban, Fierro fue señalando diversos puntos del corral donde se encontraba y del corral contiguo. Después describió, moviendo la mano, una serie de evoluciones que repitió el oficial, como con ánimo de entender mejor. Fierro insistió 2 o 3 veces en una maniobra al parecer muy importante, y el oficial entonces, seguro de las órdenes, partió al galope hacia donde estaban los prisioneros. Tornó Fierro al centro del corral y otra vez se mantuvo atento a estudiar la disposición de las cercas y cuanto las rodeaba. De los 3 corrales, aquel era el más amplio, según parecía, el primero en orden, el primero con relación al pueblo. Tenía en 2 de sus lados sendas, puertas hacia el campo, puertas de trancas, peadas por mayor uso que las de los corrales posteriores, pero de maderos más fuerte. En otro lado se abría la puerta que daba al corral inmediato, y el lado restante no era una simple valla de madera, sino tapia de adobe, de no menos de 3 metros de altura. La tapia mediría como 60 metros de largo, de los cuales 20 servían de fondo a un cobertizo o pesebre, cuyo tejado bajaba de la barda y se asentaba, de una parte, en los postes prolongados, del extremo de una de las cercas que lindaban con el campo, y de la otra, en una pared también, de adobe, que salía perpendicularmente de la tapia y avanzaba cosa de 15 metros hacia los medios del corral. De esta suerte, entre el cobertizo y la valla del corral próximo venía a quedar un espacio cerrado en 2 de sus lados por paredes macizas. En aquel rincón el viento de la tarde amontonaba la basura y hacía sonar, con ritmo anárquico, golpeándolo contra el brocal de un pozo, un cubo de hierro. Del brocal del pozo se elevaban 2 palos, secos, toscos, terminados en horqueta, sobre los cuales se atravesaba otro más, y desde este pendía la cadena de una, que también sonaba movida por el viento. En lo más alto de una de las horquetas, un pájaro grande, inmóvil, blanquecino, se confundía con las puntas del palo, resecas y torcidas. Fierro se hallaba a 50 pasos del pozo.
Detuvo un segundo la vista sobre la quieta figura del pájaro, y, como si la presencia de éste encajara a pelo en sus del sol, poco a poco el gran dedo fue enderezándose hasta señalar en dirección del pájaro. Sonó el disparo seco y diminuto en la inmensidad de la tarde y el animal cayó al suelo. Fierro volvió la pistola a la funda. En aquel instante, un soldado, trepando a la cerca, saltó dentro del corral. Era el asistente de Fierro. Había dado el brinco desde tan alto que necesitó varios segundos para erguirse otra vez. Al fin lo hizo y caminó hacia donde estaba su amo. Fierro le preguntó sin volver la cara: ¿qué hubo con esos? Si no vienen pronto, se hará tarde. Parece que ya vienen ahí, contestó el asistente. Entonces, tú ponte allí. A ver, ¿qué pistola traes? La que usted me dio, mi jefe, la Mitty Wesson. Dácala, pues, y toma estas cajas de parque. ¿Cuántos tiros tienes? Unas 15 docenas. Con los que he arrejuntado hoy, mi jefe. Otros hallaron hartos, yo no. ¿15 docenas? Te dije el otro día que si seguías vendiendo el parque para emborracharte, iba a meterte una bala en la barriga. Vivo, para que me salga bien esta ancheta. Yo disparo y tú cargas las pistolas. Y oye bien esto que te voy a decir: si por tu culpa se me escapa uno siquiera de los colorados, te acuesto con ellos. En ella las cajas de cartuchos que Fierro acababa de darle. Luego se puso a extraer uno a uno los tiros que traía en las cananas de la cintura. Quería hacerlo tan deprisa que se tardaba más de la cuenta. Estaba nervioso, los dedos se le embrollaban. Que mi jefe seguía pensando para sí. Mientras tanto, del otro lado de la cerca que limitaba el segundo corral, fueron apareciendo algunos soldados de la escolta, montados a caballo. Medio busto le sobresalía del borde de las tablas. Muchos otros se distribuyeron a lo largo de las dos cercas restantes. Fierro y su asistente eran los únicos que estaban dentro del primero de los tres corrales. Fierro, con una pistola en la mano y el zarape caído a los pies. El asistente, cuclillas, ordenando sobre su frazada las filas de cartuchos. El jefe de la escolta entró a caballo por la puerta que comunicaba con el corral contiguo y dijo: esto, cuando se asomen por la puerta yo empezaré a dispararles. Los que lleguen a la barda y la salten quedan libres. Si algunos no quiere entrar, tú métele bala. En el estrecho espacio por donde los prisioneros iban a irrumpir, se había situado bastante en la valla divisora. Al momento de hacer fuego, las balas no alcanzaran a los colorados y a los prisioneros, así que al empezar la ejecución no descubrieran, en el acto mismo, al transponer la puerta, la pistola que les apuntaría a 20 pasos. A espaldas de Fierro el sol poniente convertía el cielo en luminaria roja. El viento seguía soplando. En el corral donde estaban los prisioneros, creció el rumor de voces que los silbos del viento destrozaban, como de vaqueros que arrearan ganado. Era difícil la mini obra de hacer pasar del corral último al corral de en medio a los 300 hombres condenados a morir en masa. El suplicio los amenazaba, hacía encrespar su muchedumbre con sacudidas de organismo histérico. Se oía gritar a la gente de la escolta y, de minuto en minuto, los disparos de carabina recogían las voces que sonaban en la oquedad de la tarde como chasquido en la punta de un latigazo. De los primeros prisioneros que llegaron al corral intermedio, un grupo de soldados, segregó 10, apoyaban contra la carne las bocas de las carabinas. Traidores, hijos de la rejija, ahora vamos a ver qué tal corren y brincan. Eche usted pe allá, traidor. Y así los hicieron avanzar hasta la puerta. Estaba Fierro y su asistente. Allí la resistencia de los colorados se acentuó, pero el golpe de los caballos y el cañón de las carabinas los persuadieron a optar por el otro peligro, por el peligro de Fierro, que no estaba a un dedo de distancia, sino 20 pasos. Tan pronto como aparecieron dentro de su, Fierro los saludó con extraña frase a un tiempo cariñosa y cruel, de ironía y de esperanza. Ándenles, hijos, que no más yo tiro y soy mal tirador. Ellos brincaban como cabras. El primero intentó abalanzarse sobre Fierro, pero no había dado 3 saltos cuando cayó acribillado a tiros por los soldados dispuestos a lo largo de la cerca. Los otros corrieron a escape hacia la tapia, loca carrera que a ellos les parecería como de sueño. Al ver el brocal del pozo, uno quiso refugiarse allí. La bala de Fierro lo alcanzó el primero. Los demás siguieron alejándose, pero uno a uno fueron cayendo. Fierro disparó 8 veces en menos de 6 segundos, y el último cayó al tocar con los dedos los adobes que, por un extraño capricho de ese momento, separaban de la región de la vida a la región de la muerte. Algunos cuerpos dieron aún señales de estar vivos. Los soldados, desde su puesto, tiraron para rematarlos, y vino otro grupo de 10, y luego otro, y otro, y otro. Las 3 pistolas de Fierro. Muerte en una sinfonía espantosa donde la pasión de matar y el ansia inagotable de vivir luchaban como temas reales. Duró cerca de 2 horas, irreal, engañoso, implacable. Ni un instante perdió Fierro. El pulso o la serenidad tiraba sobre
sobre blancos, móviles y humanos. Blancos que daban brincos y traspiés entre charcos de sangre y cadáveres, en posturas inverosímiles, pero tiraba sin más emoción que la de raro acertar. Calculaba hasta la desviación de la trayectoria por obra del viento y de un disparo a otro la corregía. Algunos prisioneros, poseídos de terror, caían de rodillas al trasponer la puerta. Disparos con que su jefe se entregaba al deleite de hacer blanco. El angustioso huir de los prisioneros en bala los doblaba. Otros bailaban danza grotesca al abrigo del brocal del pozo hasta que la bala los curaba de su frenesí o los hacía caer, heridos, por la boca del hoyo. Casi todos se precipitaban hacia la pared de adobes y trataban de escalarla, trepando por los montones de cuerpos entrelazados, calientes, humeantes. La bala los paralizaba también. Algunos los tocaba casi al soltar la otra. Los dedos del asistente tocaban las balas que segundos después tenderían sin vida a los prisioneros. Pero él no levantaba los ojos para ver a los que caían. Toda su conciencia parecía concentrarse en la pistola que tenía entre las manos y en los tiros de reflejos de oro y plata esparcidos en el suelo. Dos sensaciones le ocupaban lo hondo de su ser: el peso frío de los cartuchos que iba metiendo en los orificios del cilindro y el contacto de la epidermis lisa y cálida del arma. Arriba, por sobre su cabeza, se sucedían busca de la tapia salvadora, fuga de la muerte en una sinfonía espantosa donde la pasión de matar y el ansia inagotable de vivir luchaban como temas reales. Duró cerca de 2 horas. Irreal, engañoso, implacable. Ni un instante perdió Fierro el pulso o la serenidad. Tiraba sobre blancos móviles y humanos. Blancos que daban brincos y traspiés entre charcos de sangre. Cadáveres en posturas inverosímiles. Pero tiraba sin más emoción que la de raro acertar. Calculaba hasta la desviación de la trayectoria por obra del viento y de un disparo a otro la corregía. Algunos prisioneros, poseídos de terror, caían de rodillas al trasponer la puerta. La bala los doblaba. Otros bailaban danza grotesca al abrigo del brocal del pozo, hasta que la bala los curaba de su frenesí, o los hacía caer, heridos, por la boca del hoyo. Casi todos se precipitaban hacia la pared de adobes y trataban de escalarla, trepando por los montones de cuerpos entrelazados, calientes, húmedos, humeantes. La bala los paralizaba también. Algunos lograban clavar las uñas en la barda, hecha de paja y tierra, pero sus manos, agitadas por intensa ansiedad de vida, se tornaban de pronto en manos moribundas. La ejecución en masa llegó a envolverse en un clamor tumultuario donde descollaban los chasquidos secos de los disparos opacados por la inmensa voz del viento. De un lado de la cerca gritaban los que huían de morir y al cabo morían. De otro, los que se defendían del empuje de los jinetes y pugnaban por romper el cerco, que los estrechaba hasta la puerta terrible. Y al griterío de unos y otros se sumaban las voces de los soldados distribuidos en el contorno de las cercas. Estos habían ido enardeciéndose con el alboroto de los disparos, con la destreza de Fierro y con los lamentos y el accionar frenético de los que morían. Saludaban con exclamaciones de regocijo la voltereta de los cuerpos al caer, vociferaban, gesticulaban, histéricos, reían a carcajadas al hacer fuego sobre los montones de carne humana donde advertían el menor indicio de vida. El postrer pelotón de los ajusticiados no fue de 10 víctimas, sino de 12. Los 12 salieron al corral de la muerte atropellándose entre sí, procurando cada uno cubrirse con el grupo de los demás a quien trataban de adelantarse. En la horrible carrera, para avanzar hacían corcovos sobre los cadáveres hacinados, pero la bala no erraba por eso, con precisión siniestra iba, tocándolos uno tras otro y los dejaba a medio camino de la tapia, abiertos de brazos y de piernas, abrazados al montón de sus hermanos, inmóviles. Sin embargo, uno de ellos, el último que quedaba con vida, logró llegar hasta la barda misma y salvarla. El fuego cesó de repente y el tropel de soldados se agolpó en el ángulo del corral inmediato para ver al fugitivo. Pardeaba la tarde. La mirada de los soldados tardó en acostumbrarse a. Dolía el índice y levantó la mano hasta los ojos. En la semioscuridad comprobó que el dedo se le había hinchado ligeramente. Se lo oprimió con blandura entre los dedos y la palma de la otra mano. Y así se mantuvo, largamente entregado todo la dulzura de un masaje moroso. Por fin, se inclinó para recoger del suelo el zarape, del cual se había desembarazado desde los preliminares de la ejecución. Se lo echó sobre los hombros y caminó para acogerse al socaire del cobertizo. A los pocos pasos se detuvo y dijo al asistente. El asistente juntaba los cartuchos quemados. En el corral contiguo, los soldados de la escolta desmontaban, hablaban, canturreaban. El asistente los escuchaba en silencio y sin levantar la cabeza. Después se irguió con lentitud, cogió la frazada por las 4 puntas y se la echó a la espalda. Los casquillos vacíos sonaron dentro con sordo cascabeleo. Había anochecido, brillaban algunas estrellas, brillaban las lucecitas de los cigarros al otro lado de las tablas de la cerca.
El asistente rompió a andar con paso débil y fue, medio a tientas, hasta el último de los corrales, de donde regresó a poco, trayendo de la brida los 2 caballos, el de su amo y el suyo, y, sobre uno de los hombros, la mochila de campaña. Se acercó al pesebre. Sentado sobre una piedra, Fierro fumaba en la oscuridad. En las juntas de las tablas silbaba el viento. De sencilla y tiéndeme la cama, ordenó Fierro. Ya no aguanto el cansancio. Tendió las mantas sobre la paja, arreglando con el maletín y la montura una especie de cabezal. Minutos después de tenderse allí, Fierro se quedó dormido. El asistente encendió su linterna, dio grano a los animales y dispuso lo necesario para que pasaran bien la noche. Luego apagó la luz, se envolvió en su frazada de nuevo, se hincó de rodillas y se persignó. Enseguida volvió a tenderse en la paja. Pasaron 6, 7 horas. Había caído el viento. El silencio de la noche se empapaba en luz de luna. De tarde en tarde sonaba próximo el estornudo de algún caballo. Brillaba el claro lunar en la abollada superficie del cubo del pozo y hacía sombras precisas al tropezar con todos los objetos, con todos, menos con los montones de cadáveres. Estos se hacinaban, enormes en medio de tanta quietud, como cerros fantásticos, cerros de formas confusas, incomprensibles. El azul plata de la noche se derramaba sobre los muertos con la más pura limpidez de la luz. Pero insensiblemente, aquella luz de noche fue convirtiéndose en voz también irreal y nocturna. La voz se hizo distinta, era una voz apenas perceptible, apagada, doliente, moribunda, pero clara en su tenue contorno como las sombras que la luna dibujaba sobre las cosas. Desde el fondo de uno de los montones de cadáveres la voz parecía susurrar. ¡Ay! Luego cayó, y el azul de plata de la noche volvió a ser solo luz. Mas la voz se oyó de nuevo, en el corral seguían inmóviles. Los rayos lunares se hundían en ellos como en una masa eterna. Pero la voz tornó. ¡Ay! ¡Ay! Este último ay llegó hasta el sitio donde Fierro dormía e hizo que la conciencia del asistente pasara del olvido, del sueño a la sensación de oír. El asistente recordó. En el corral seguían inmóviles. Los rayos lunares se hundían en ellos como. Fierro se agitó en su cama. «Por favor, agua». Fierro despertó y prestó oído. «Por favor, agua». Entonces Fierro alargó un pie hasta su asistente. ¿Tú no oyes? Uno de los muertos está pidiendo agua. Mi jefe, que te levantes y vayas a darle un tiro a ese hijo de la tiznada que se está quejando. A ver si me deja dormir. La pistola de debajo de la montura y, empuñándola, se levantó y salió del pesebre en busca de los cadáveres. Temblaba de miedo y de frío. Uno como mareo del alma lo embargaba. A la luz de la luna buscó. ¿Cuántos cuerpos tocaba estaban yertos? Se detuvo sin saber qué hacer. Luego disparó sobre el punto de donde parecía venir la voz. La voz se oyó de nuevo. El asistente tornó a disparar. Se apagó la voz. La luna navegaba en el mar sin límites de su luz azul. Bajo el techo del pesebre, Fierro dormía. Como Rodolfo Fierro mataba sin empatía ni emoción a sus víctimas, sí. Hay varias historias aterradoras sobre las ejecuciones de Rodolfo Fierro. Aquí te cuento algunas con más detalle. 1. El tren de la muerte. Una de las hazañas más escalofriantes de Fierro ocurrió cuando capturaron a 300 soldados enemigos. Se dice que, en lugar de fusilarlos de inmediato, los subió a un tren y los llevó a un puente elevado. Sin mostrar emoción, los obligó a bajar uno por uno y, sin previo aviso, los empujó al vacío. Algunos intentaban aferrarse a los bordes, pero Fierro, con la frialdad que lo caracterizaba, los pateaba hasta que caían. No quedó ninguno con vida. 2. La masacre de los Colorados. Tras una batalla, Pancho Villa ordenó la ejecución de los soldados conocidos grupos y les disparó con su pistola hasta quedarse sin balas. Luego, sin dudarlo, pedía más munición y seguía disparando. Algunos testigos aseguraban que lo hacía con una calma perturbadora, como si fuera parte de su rutina. 3. El juego mortal. Otra historia cuenta que, en un ataque de sadismo, Fierro ordenó a un grupo de prisioneros correr por su vida. Les prometió que si lograban escapar, los dejaría libres. Pero cuando intentaron huir, él y sus hombres comenzaron a dispararles por la espalda, como si fueran presas en una cacería. 4. La ruleta rusa de la muerte. Se dice que Fierro, en momentos de ocio, jugaba una versión macabra de la ruleta rusa con los prisioneros. Los obligaba a sostener un revólver con una sola bala y disparar al azar. Si el tiro salía limpio, él, por testigos y sobrevivientes, aunque algunas rozan la frontera entre la historia y la leyenda. Lo cierto es que Rodolfo Fierro se ganó su fama a sangre y fuego, convirtiéndose en una de las figuras más temidas de la Revolución Mexicana. Rodolfo Fierro, el temido carnicero de Villa, dejó un rastro de sangre y muerte en la historia de la Revolución Mexicana. Su crueldad era legendaria, y muchos se preguntaban, ¿realmente no tenía alma ni sentimientos? ¿Era un monstruo o solo un soldado cumpliendo órdenes?
¿Fue su brutalidad necesaria para la guerra o simplemente disfrutaba matar? Pero aquí surge la pregunta, ¿qué clase de hombre puede matar con tanta frialdad y seguir durmiendo por las noches? ¿Realmente era solo un asesino despiadado o algo más oscuro lo guiaba? ¿Por qué sentía tanta fascinación por la sangre y la muerte? ¿Será que la revolución no lo convirtió en un monstruo, sino que solo liberó al demonio que siempre fue? Algunos juran que en las noches, en los viejos caminos de Chihuahua, aún se pueden escuchar disparos en la distancia, un susurro, una risa, y el sonido de unas botas acercándose. Porque un hombre como Rodolfo Fierro nunca perteneció a este mundo, y quizás nunca se fue. Si te atreves, suscríbete a Silencio Misterioso, activa la campanita, y comparte este video con alguien que pueda soportar esta historia. Nos vemos en el próximo misterio, si es que sobrevives para escucharlo.